Bueno, bienvenidos a 8910, les damos a todos la bienvenida y les agradecemos que nos estén acompañando. Hoy vamos a tocar tenemos un invitado, por supuesto amigo de la casa de hace mucho tiempo y una personalidad que nos aclara mucho, no solo los temas económicos, sino cómo está la Argentina en relación a la deuda externa. Este verso que escuchamos hace bastante tiempo del gobierno kirchnerista de que estamos en el proceso de desendeudarnos, cosa que los números no cierran. Aparentemente han bajado las reservas del Banco Central, se está pagando deuda externa con el Banco Central, se supone que nos desendeudamos pagando deuda externa, pero la realidad de los números muestran otra cosa, que cada vez la deuda pública y la deuda externa crece en forma exponencial. Para tocar este tema, uno de nuestros mejores expertos del campo nacional, uno de los mejores expertos que ha participado en este canal muchas veces, y lo seguiremos invitando porque es para nosotros una personalidad en esto. Estoy hablando del licenciado Héctor Giuliano, que es licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Finanzas Públicas, experto en todo el tema de deuda externa, un gran estudioso en este tema, y bueno, vamos a hablar de eso, política, las PASO, y qué es lo que va a enfrentar los legisladores o toda esta nueva elección que se va a dar en el futuro. Héctor, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a vos por la invitación. Una sola corrección, soy licenciado en Administración, estoy especializado en Finanzas Públicas, pero no soy licenciado en Finanzas Públicas. Por las dudas, ¿no? De todas maneras es parte. ¿Querés que volvemos a empezar? No, es una aclaración mínima, está bien. No, al contrario, gracias por la invitación. Soy un experto en meter la pata, no una vez, sino todo el tiempo. Pero bueno, esa es la parte es jocosa del programa. De detalle. Bueno, estoy a tu disposición. Héctor, hiciste un trabajo hace poco que se llama, o por lo menos que lo hiciste circular, el ajuste del pago de la deuda pública. ¿Cómo puede ser? Lo considero importante y como lo aclaro en el trabajo, esto lo distribuí ayer o ayer, no me acuerdo. Porque este tema profundiza algo que a mi juicio no está debidamente percibido por la gente. El gobierno Kirchner está aplicando un plan de ajuste encubierto en la economía. Y este ajuste se hace para poder pagar los servicios de la deuda pública. Esta es la tesis central en dos palabras. El trabajo lo desarrolla, lo explica para que esto no quede como, es decir, nada de lo que yo tiro pretende ser un eslogan, un argumento barricado, sino respaldado por razonamientos y números. En este caso, para resumírtelo en dos palabras, el que le interese lógicamente puede remitir al trabajo, es lo siguiente. Normalmente los planes de ajuste fiscal, clásica receta recesiva del Fondo Monetario Internacional, se hacían enfatizando la reducción de gastos. Es decir, el ajuste no es mala palabra en sí. Ajuste quiere decir ajustar los gastos a los ingresos que alguien tiene. Eso es válido para una persona, para una empresa y para un Estado. En eso no hay juicio de valor, en eso no es ni bueno ni malo el ajuste. El tema es cómo se haga. Es cómo se haga y quién paga el costo del ajuste, ¿no? La Argentina efectivamente está en este momento con déficit fiscal. Entonces es lógico que se esté dando alguna forma de ajuste. Lo que pasa es que los gobiernos tratan de escamotear esto a la opinión pública y practican un ajuste sin decirlo. Este es el sentido. Entonces, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, que los ajustes se hacían enfatizando la reducción de gastos, yo creo que ahora, incluso con la metodología del Fondo Monetario Internacional a la cabeza, está cambiando el eje. Ahora, el ajuste se hace por vía de los ingresos, es decir, maximizar ingresos más que reducir gastos. Esto no significa que los gastos no se sigan reduciendo, pero se hace énfasis ¿en qué? En la presión tributaria. El Estado tiene tres fuentes clásicas de financiamiento, lo hemos planteado muchas veces. La recaudación tributaria, la emisión de dinero y el endeudamiento público. Eso es de texto, eso es de manual, cualquier estudiante de finanzas públicas es lo primero que ve. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando, como en nuestro país, el nivel de endeudamiento público llega a extremos donde la deuda deviene impagable, como en nuestro caso, es decir,
el Estado argentino no tiene la debida capacidad de pago para afrontar los servicios de capital e intereses de la deuda, tiene que practicar un ajuste. Y ese ajuste lo hace en forma inmediata aumentando la presión tributaria. Por eso aumentan los impuestos, aumentan los impuestos a nivel nacional, provincial, municipal. Por eso se trampea con el impuesto a las ganancias, que aparte de ser un impuesto ilegítimo, porque es un impuesto al salario, al trabajo, no es un impuesto a la ganancia, en el caso de la cuarta categoría, ¿no? Y del monotributismo, se retrasa intencionalmente la actualización de los mínimos no imponibles. Se retrasa en el caso de bienes personales también los mínimos no imponibles. Y en esto está jugando un factor muy importante, la inflación. Porque la inflación, en realidad, aparte que actúa como un impuesto, y un impuesto regresivo, porque afecta más a los sectores menos pudientes, porque la inflación se refleja en los bienes de consumo. Entonces, proporcionalmente, es más lo que afecta a gente de menores ingresos que la que afecta a gente con altos recursos, ¿no? Por eso, toda esta injusticia, todas estas cosas que normalmente se declaman en contra, resulta que cuando vamos a la práctica nos encontramos con que la realidad es la inversa de la parte declarativa, ¿no? Que es algo muy típico del discurso Kirchner, ¿no? Es decir, se dicen cosas muy ampulosas y todo, incluso se miente abiertamente, se engaña a la población, dando la imagen de que el país se está desendeudando, y es perfectamente falso. La deuda está aumentando. Es claro, es decir, las cifras del Ministerio de Economía oficiales del año pasado muestran que la deuda aumentó solamente el año pasado 18.800 millones de dólares. Y el año anterior, el 2011, había aumentado 14.600. Esto es progresivo, o sea que si es 18.000 14.000 el año pasado, el año próximo va a ser 20 y tantos mil. Para este año está previsto, año por presupuesto está previsto que la deuda aumente en otros 12.000 millones de dólares, efectivamente, que generalmente son más de los que se programan, pero está previsto, esto está pautado, no es algo inventado o dicho por mí, esto se puede recoger del presupuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un discurso engañoso que hay que dilucidar en cada caso. Cada vez que se habla de un dato de la economía hay que empezar a discutir si es verdadero o falso, empezando por la inflación, siguiendo por el salario real, por los niveles de pobreza, indigencia, crecimiento de la economía. Pero no quiero dispersarme a ver de la pregunta que vos me hacés sobre este trabajo. Este trabajo lo único que pretende es ordenar ideas y profundizar algo que yo ya lo vengo tratando de desarrollar en varias notas en serie, ¿no? La deuda está determinando un déficit fiscal. El déficit fiscal se cubre con más deuda y provoca un ajuste. Y la finalidad de este ajuste no es desendeudarse, sino es tomar más deuda. Porque acá está en danza lo que el gobierno ahora habla poco, pero que es la hoja de ruta vudú. El ministro, cuando asume el ministro de Economía Vudú, formula una hoja de ruta. La hoja de ruta consiste en que el primer paso es solucionar de alguna manera el tema de los holdouts, de los acreedores que quedaron fuera del megacanje Kirchner-Labaña del 2005-2010. Segundo punto, arreglar la deuda externa con los países del Club de París. Cumplido esos dos requisitos, viene el tercer paso, que es la solución. Volver al mercado internacional de capitales, que en buen romance significa volver a endeudarse. ¿Por qué crees que quieren hacer eso? Porque no le cierran los números, porque reciben una presión muy fuerte de afuera que hay que pagar y entonces cumplen en pagar. Y por ambas cosas. Es porque quieren sentenciar a la Argentina cada vez más a más deuda y complicarnos la vida a todos los argentinos, ser más dependientes. No sé si sirvo para las generalizaciones, pero porque también cuesta entender eso. ¿No? Se entiende que quieren más, está claro, que necesitan entrar al mercado de capitales, pero... Mirá, por ambas cosas. Primero y principal, porque la deuda no cierra. Es decir, la deuda es impagable. La Argentina entró en una trampa de deuda perpetua. O sea que la tienen que Hay deuda perpetua cuando el deudor, el de Estado argentino en este caso, tiene una deuda impagable y vive refinanciándola.
y tomando más deuda. Es decir, esta es la realidad, esto es empírico, esto no admite ninguna discusión. La deuda sigue aumentando y está previsto que siga aumentando, no es una cuestión. Hay un razonamiento engañoso que después no quiero que se me escape sobre qué pasa con la reducción de la deuda con privados, pero por el momento dejemos eso allí. Entonces, a tu pregunta, lo primero que hay es, estamos frente a una deuda impagable, una deuda perpetua. Entonces, al no haber capacidad de repago, el gobierno tiene que vivir endeudándose. Claro. Vivir endeudándose se acepta el sistema de la deuda. Claro. Siempre hay una alternativa frente a un problema: confrontar o convivir con el problema. Claro. Todos los gobiernos argentinos han elegido, forzadamente o no, pero han optado por convivir con la deuda. Y convivir con la deuda significa convivir con pasivos impagables, que van a exigir, que exigen y van a seguir exigiendo sacrificio. Eso por un lado. Y la otra es una explicación más de orden político-financiero. Las finanzas y las estructuras de poder económico-financiero, lo que sería el poder de la plutocracia, es el que manda no solamente informal, sino institucionalmente en el mundo. Y en consecuencia, los países están forzados a endeudarse. Los países tienen que cumplir una suerte de cuota de endeudamiento. No es que los países van y requieren el dinero que necesitan. Es al revés. Son los poderes financieros internacionales los que le determinan su cuota. Esto lo digo enfatizándolo así. ¿Por qué? Porque vos fíjate que hay una regla. No hay obra pública o emprendimiento de importancia que se haga independientemente de la operación financiera que lo respalde. La Argentina pudiera encarar en forma propia, erogando, invirtiendo menos dinero en grandes proyectos, y sin embargo no lo hace. Solamente se activan proyectos cuando hay financiamiento internacional. Doy dos ejemplos. Uno es paradigmático, el proyecto del Bermejo. Un proyecto que requeriría en un 95% o más inversión en pesos. 70 años o más que ese proyecto está cantado, un proyecto que revolucionaría la geografía económica del país, que activaría esto como fueron los proyectos en Estados Unidos del Valle del Tennessee en la década del 30, o como habían sido en Alemania bajo el gobierno nacional socialista las represas del Ruhr, y como se encaró en la Unión Soviética las represas de los grandes ríos, el Volga, el Don. Entonces, frente a ese potencial, uno se pregunta, ¿cómo es que frente a esos macroemprendimientos que revolucionaría el país, de eso nadie habla? Fíjate vos que la clase política ni por equivocación lo menciona. No, como si dicen, no, este tema es aparte, este tema no. ¿Por qué? ¿Por qué crees que? Bueno, yo lo atribuyo a un hecho concreto. Las estructuras de poder son las que definen las políticas de Estado. Y acá el caso de la deuda es una política de Estado. Argentina no desarrolla ningún proyecto si no hay financiamiento que no solamente lo posibilite, sino que lo condicione. Un ejemplo ahora reciente se está dando con las dos represas de Santa Cruz, que eran antes Barrancosa y Condor Cliff, ahora han sido redenominadas el presidente Kirchner y gobernador Zepernik. Bueno, pero desde hace décadas se viene hablando del potencial de la cuenca de Santa Cruz. Yo me acuerdo de la época del general Guglielmelli con la revista Estrategia, la revista Geopolítica de Bravo. Yo mismo he participado así sobre geopolítica de los ríos argentinos. El potencial hidroeléctrico. Esa riqueza dormida y activable que en buena hora se ha manejado, corrupción aparte, pero en buena hora el gobierno ha encarado una decisión al respecto. Sin embargo, esos proyectos estuvieron demorados décadas. ¿Por qué? Porque el condicionante era financiero. Ahora justamente esta propuesta que está tan debatida por el interrogante que conlleva, en realidad viene determinada por
el grado de financiamiento externo que pudiera tener por vía del gobierno chino, ¿no? Pero por eso lo doy como ejemplo respondiendo a tu pregunta, de cómo y por qué la Argentina se endeuda. Se endeuda porque está metida en una trampa de deuda perpetua, y lo hemos dicho muchas veces. La lógica de la usura es que el deudor nunca deje de ser deudor y tiene que vivir refinanciando deuda. Además, tomando más deuda porque se le imponen cuotas para cubrir, porque un país, en la medida en que se endeuda, pierde capacidad de decisión financiera. Y las nuevas políticas, no son nuevas, en realidad son históricas, pero que ahora se han institucionalizado en el mundo, consisten, a mi juicio, en esto, que los poderes, las estructuras de poder económico-financiera, condicionan en forma absoluta toda decisión local. Es decir, no se hace nada si no viene con el financiero. Externo, claro. Creo que nos hemos apartado un poco porque esto que yo decía del plan de ajuste para el pago de la deuda tiene que ver con eso, porque el país, en este caso la Argentina, está compelido a producir cierta reducción del déficit, que el déficit es creciente, para hacer lugar a nuevos cupos de endeudamiento. Y si está como hasta ahora sobreendeudada, no puede hacer aire a la asunción de más deuda. Entonces yo creo que este plan de ajuste encubierto que se está realizando es justamente para facilitar el tercer punto de la hoja de ruta de Vudú, para volver al mercado internacional de capitales habiendo depurado, habiendo despejado parte de la deuda. ¿Por qué? Porque esa deuda cumple un mecanismo que es el siguiente. El país no está bajando su stock de deuda, pero está internalizando deuda. Es un barbarismo, ¿no? Internalizar. Pero, ¿qué significa? Que deuda que se debe prevalentemente a acreedores externos, acreedores privados y organismos multilaterales de crédito, y por ende se debe en moneda extranjera, se está internalizando. Es decir, el acreedor, por criterio de residencia, deja de ser alguien que está en el exterior y pasa a ser alguien que está en el país. Este es el primer paso, que suena positivo. Es decir, antes de deberle a un tipo que está en el exterior, le debo a alguien que está residiendo acá. Pero ¿qué ocurre? Ese residente nuevo argentino, en la práctica, no es tanto un acreedor privado, sino un acreedor público. Entonces crece la deuda intraestado. Que de donde sacan del ANSES o diferentes sectores. Exacto, se le paga privilegiadamente y se le cancela deuda, que es lo que significaría el desendeudamiento, es decir, desendeudamiento con terceros. Claro. No se aclara, ¿no? Pero el desendeudamiento con terceros, que se está produciendo en gran medida, ese desendeudamiento de terceros se hace a costa de pedirle plata a otro acreedor, es decir, se le paga deuda a un acreedor con plata que se le debe a otro. Claro. Y ese otro que le presta es un ente del propio Estado, fundamentalmente el Banco Central, que se desfinancia para prestarle al Estado, la ANSES, que usa plata de los jubilados, el Banco Nación, que en lugar de dar crédito a la actividad productiva, da crédito al Estado. Es decir, se pone todo el aparato financiero del Estado al servicio del pago de la deuda pública. ¿Cómo se va a cancelar esas deudas? Bueno, ahí está el asunto. Esa deuda no tiene algún día van a tener que reemplazar los papelitos del ANSES y papelitos del Tesoro y papelitos de tantos lugares. El Estado está empapelado, efectivamente, el Estado está empapelado con sus propios títulos. La ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, tiene el 60% de sus fondos prestado al Estado. El Banco Central, entre títulos en cartera, por las reservas que le prestan y adelantos transitorios, creo que también está en el orden del 60 o 70% del activo prestado al Estado. El Banco Nación tiene la mitad de su cartera de crédito prestada al Estado. La pregunta del millón es la que vos hacés. ¿Quién va a levantar ese muerto? ¿Quién y cómo?
El Estado no tiene capacidad de repago para eso. Así que esa deuda va a ser, como está haciendo ahora, reciclada permanentemente y en algún momento incluso puede entrar en default, puede cancelarse y pasarse a pérdida. Lo cual quiere decir que hablar de deuda intraestado, que ese es el tema que yo vengo enfatizando en mis últimos trabajos, es en realidad pasarle el muerto y pasarle la carga de la deuda a pérdida a costa del pueblo argentino, porque se está pasando a costa del ANSES. Es decir, que la Argentina en este momento está pagando gran parte de la deuda, pero como no es una deuda que se puede cancelar, porque estrictamente hablando no es deuda de fondos del Estado, es dinero que administra el Estado. Cuando el Estado toma dinero de la ANSES, está tomando un dinero prestado de los jubilados, después tiene que responder ante el sistema jubilatorio. Por eso el sistema jubilatorio está retrasado en sus escalas reales. Por eso el gobierno no cumple con la obligación del 82% móvil. Es decir, está trasladando el costo del ajuste, como es lógico, a los sectores menos pudientes. Esa es la lógica. Vamos a ir a un cortecito, volvemos y voy a dejar picando esta pregunta, ¿no? Debemos 18.000, o creció la deuda de 18.000 millones el año pasado. Algo se pagó, supongo, porque sacan dinero de acá para pagar la deuda externa. ¿Cómo queremos entrar al mercado de capitales si en realidad nos están refinanciando directamente afuera? Porque lo que no puedo pagar de eso lo tengo que refinanciar, alguien lo refinancia. Quiere decir que ya estamos en el mercado de capitales. Pero eso me lo vas a responder cuando volvemos a un corte. Volvemos enseguida con Héctor Juliano sobre este flagelo de la deuda externa. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en 8910 con Héctor Juliano, experto en deuda pública y deuda interna también. Héctor, la pregunta que quedó pendiente en el bloque anterior es si el interés del gobierno es pagar para entrar al mercado de capitales y si la deuda, por ejemplo, el año pasado fue de 14.000 millones de dólares, creció 14.000 millones de dólares. El aumento fue 18.800. 18.800. 14.600 fue el año 2011. Y parte de la deuda o parte se paga con estos papelitos que van entrando en el ANSES, en diferentes cajas previsionales, etcétera, que van reemplazando Banco Central, Banco Nación, etcétera. Todo eso son los 18.000 millones que nosotros estamos pagando a nuestros deudores afuera, o se paga una parte y la otra parte la están refinanciando a alguien porque en algo, está bien, ¿verdad? ¿no? Quiere decir que ya estamos en el mercado de capitales, ¿no? No en el mercado externo. A ver, aclaremos esto. El stock de deuda al 31 de diciembre del año pasado oficialmente era de 209.000 millones de dólares. Más de 200.000 millones de dólares es la deuda oficial declarada por el gobierno. No la compliquemos acá, la deuda en realidad es mayor, porque digamos, vamos a decirlo claramente, no, 209.000 millones de dólares es la deuda por capital, pero hay que sumarle 71.000 millones de intereses. Es un chiste decir yo debo capital y no debo intereses, ¿no? Con lo cual estamos ahí en unos 280 millones de dólares, ¿no? Acá se suma también deuda interna. No confundamos, estamos hablando de deuda pública. La deuda pública o deuda del Estado puede ser interna o externa. Está bien. Lo es, tradicionalmente lo era por el tipo de moneda. O sea, si vos debías en moneda extranjera era deuda externa, si debías en pesos era moneda. Pero en realidad, estrictamente hablando, el criterio es de residencia del acreedor. Si yo, un acreedor, le debo en moneda extranjera, pero el tipo reside acá, es decir, yo emití un título en dólares que es un acreedor, eso es deuda interna. Pero para no complicarla, hablemos de deuda pública, para no confundir con deuda pública interna, externa. La cifra oficial es 280.000 millones de dólares entre capital e intereses, que es lo que declara el gobierno.
Después hay todavía para discutir más sobre deuda que hay no registrada. Además, aclaro siempre, eso es deuda en cabeza del Estado central, no están provincias, municipios, empresas del Estado, Banco Central, etc. Por eso la cifra es mucho mayor. Pero para responder a tu pregunta, aclaremos bien, la deuda está aumentando porque todo, íntegramente el capital que vence cada año, se refinancia. Es decir, se rescata un título y se emite otro, o se firma una renovación por la obligación vencida. Los vencimientos anuales son del orden de los 40.000 millones de dólares. Así que vos date cuenta que esa suma se refinancia en su totalidad, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Además se toma más deuda, porque el gobierno tiene déficit fiscal y el déficit fiscal se cubre con más deuda. Lo que pasa es que todo este esfuerzo de pago se está aguantando con deuda interestado, es decir, con plata que se saca del Banco Central, que para decirlo figurativamente es la alcancía de divisas del Estado, ¿sí? Porque las divisas salen de las reservas internacionales del Banco Central, de los ahorros de jubilados que están en la ANSES, que la suma creo que está en el orden de los 240.000 millones de pesos, y el 60% está prestado al Estado. A un Estado que no tiene capacidad de repago demostrada de esa deuda. Así que esa deuda es una deuda que tarde o temprano o se va a declarar nula, ¿no? O se va a defaultear, pero ¿qué pasa? La pelota ya se la pasaron a otro acreedor. Entonces, la política del Estado en este momento no es manejarse en el mercado internacional de capitales. El objetivo declarado es volver al mercado internacional de capitales. Lo que se está haciendo ahora es aguantar el pago a costa de tomar dinero de todos los ámbitos del Estado donde se puede obtener. Claro. En primer lugar, reservas internacionales del Banco Central. El Banco Central toma reservas, se las presta al Tesoro, y el Tesoro le entrega una especie de vale de caja, que es una letra intransferible a 10 años de plazo, que es un pagadiós, porque no hay ningún lugar de demostración de cuál es la capacidad de repago. Lo que pasa es que patear una deuda al Banco Central a 10 años es como decir, bueno, otro se hará cargo del muerto en esa época. Y los jubilados lo mismo, que es una política incluso perversa, porque patear deuda de jubilados, incluso de juicios que no se pagan, que se dilatan, que se apelan, es jugar a la muerte de los jubilados, textualmente. Porque jubilado que muere, uno menos que reclama. Por eso promovieron la democratización de la justicia, para que caigan todas las demandas que hay contra el Estado relacionadas también se al pago, eso. ¿no? Es decir, buscan claro, por ambas cuñas, ¿no? Entonces, a ver si queda claro, respondiendo a tu pregunta, es decir, no, esto que pasa no es neutro. Es decir, el gobierno está desagotando, sí, deuda con acreedores externos. Acreedores privados por un lado y organismos multilaterales de crédito por otro. Fundamentalmente, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Banco Mundial y CAF, la Corporación Andina de Fomento. Hasta ahora eso es. En realidad el gobierno casi está pagando más a los organismos internacionales de lo que recibe de esos organismos. Pero fundamentalmente esas son las dos fuentes que está atendiendo el Estado. Y lo atienden con recursos de deuda interestado. Y por eso, como una aclaración que vale, todo esto se hace para sostener el modelo. Y entonces viene la pregunta, ¿qué es el modelo? El modelo en el eslogan del gobierno es crecimiento con inclusión social. Eso es un eslogan. El gobierno, desde el punto de vista operativo, el modelo se sostenía en los superávit gemelos, superávit fiscal y superávit externo. El superávit fiscal, superávit presupuestario, significaba que el gobierno tenía más recursos que gastos. Eso ya no es así. El gobierno tiene déficit fiscal. Tuvo 30.000 millones de déficit, 30.000 millones de pesos de déficit en el 2011 y 55.600 millones de pesos de déficit en el 2012.
2012. Y se discute si este año va a tener lo mismo o más. Así que no hay recursos genuinos para poder ni comprar divisas ni pago de deuda. Hay que cubrir ese muerto tomando más deuda. Por otro lado, la balanza de pagos, que es la que regula el ingreso, la que muestra el ingreso y egreso de divisa, es negativa por variación de reserva negativa. No tengo las cifras acá, pero creo que fueron 3.000 millones de dólares negativos, variación de reservas, caída neta de reservas en el 2011 y pasaron a 6.000 en el 2012. No sé si me confundo. No, está bien, las reservas esas no era que las tenían para apuntalar el peso. Perdón, acá está, balanza de pagos. La variación de reservas negativa en el 2012 fue de 3.300, dije al revés. Y había sido en el 2011 6.600. Se supone que las reservas eran para apuntalar el peso, ¿no es cierto? Sí, ya las reservas no respaldan más el peso, porque la base monetaria equivale ahora a unos 57, 58 mil millones de dólares y las reservas están en 37 y no son reservas netas. Y además ya la ley de convertibilidad, la 23928 y la misma Carta Orgánica del Banco Central se han modificado de tal manera que las reservas ya no son más respaldo de la base monetaria. Es decir, acá no hay tutía, acá nadie puede ir a pedir que le cambien pesos a dólares, ¿no? Y además el cepo cambiario que se ocupa de tampoco darte dólares, simplemente porque el gobierno no los tiene y está dedicando hasta el último dólar a pagar deuda pública y atender compromisos en moneda extranjera. Ese es. O sea, habría que identificar en base a qué uno quiere cambiar pesos por dólares de acuerdo a la tabla de los 10 diferentes tipos de dólares que hay de acuerdo a qué función cumplen. Porque si es por soja, si es por trigo, si es por industria, si es por importación, si es, ¿no? Cada dólar tiene un valor. Esto es una cosa irritante en efecto. Es como el INDEC, es como para complicar y que nadie puede entender nada de nada. Yo lo resumo en una frase propia. Digo, estamos frente a un gobierno que tiene un problema para cada solución, ¿no? Porque el cepo cambiario, más que solucionar, ha complicado y ha envilecido el mercado. Efectivamente, como vos decís ahora, antes había un dólar negro, pero después tuvieron que empezar hasta a inventar blue, contado con liquidación. Sí. Ahora se incorporan todos los que serían mercados de transferencia o de equivalencia, pero toda esa complicación viene de ¿qué? De que para pagar servicios en moneda extranjera, fundamentalmente servicios de deuda pública, se tiene que mantener un retraso cambiario. Porque el problema acá, digo yo, no es el dólar, el problema es el peso. El dólar sube y se dispara porque obviamente el peso es el peso el que no tiene respaldo, por eso está mal planteado. El problema no es el dólar, es el peso. Pero ¿qué ocurre? Dentro de esa disparidad creciente, el gobierno se encuentra con que no tiene divisas, la posición de reservas netas del Banco Central es más baja porque 37.000 millones de dólares son las reservas brutas. Pero hay que restarle 8.000 millones, 8.000 millones de pasivos en moneda extranjera, de depósito en moneda extranjera, que esos están allí. Préstamos que hacen otros bancos centrales y del cual se tiene muy poca idea. Caso Banco Central de Francia, que le ha prestado 1.500 millones de dólares, caso del BIS de Basilea, etc. Es decir, el gobierno está integrando reservas con préstamos internacionales. Y a eso le sumo una fundada sospecha de que el gobierno no esté integrando reservas internacionales con títulos públicos. Que esa es una bomba de tiempo que ya fue lo mismo que hizo el exministro Cavallo cuando permitió que parte de los encajes y reservas se integrasen con títulos de la deuda pública. Es un tema bastante complejo, no me quiero derivar ahora, pero lo dejo porque es interesante para tocar un día, ¿no? Ha sido. No sé si con esto entonces está claro. Resumiendo,
resumiendo lo de la pregunta tuya, Sí. simplemente esto. Hoy por hoy el gobierno no está tomando deuda externa en forma directa. Claro. Está cancelando deuda. Esa cancelación de deuda tiene por finalidad desagotar la deuda con terceros, privados, a costa de empapelar al gobierno sacando plata, es decir, debilitando y hasta vaciando parte de los ahorros y recursos del Estado. Y la paradoja es que todo ese esfuerzo se hace para volver al mercado internacional de capitales para tomar más deuda. Esto es como si de afuera te están diciendo, señor, usted tiene que volver al mercado de capitales porque usted tiene que volver al pie. Claro. Mientras entonces usted tiene que desagotar parte de su deuda y tiene que encontrar a algún tonto o algún tipo débil a quien le encaje la deuda que nos paga a nosotros. Sí. Y el tonto que paga es el propio Estado a través del dinero que echa a mano, a través de la deuda. Por eso acá hay que entender que la deuda interestado está jugando, a mi juicio, el rol de un préstamo puente. ¿No? Es como si yo pido plata prestada a los familiares para pagarle a un usurero. Sí, y después a los familiares lo voy a terminar clavando. ¿No? Esta es la lógica. Y entonces, como me quedé sin plata y desagoté la deuda, la oportunidad que se va a plantear de tomar más deuda externa va a venir cantada, porque el argumento está ya dictado. Le baja el riesgo país, consecuentemente bajan las tasas de interés y el gobierno puede presentar como un logro endeudarse afuera, argumentando que lo hace a tasas de interés más bajas. Cuando toman la tasa de interés, que decís, supongamos estamos en riesgo país alto, las tasas de interés son altas, la deuda anterior que se tomó a esa tasa de interés, ¿fluctúa también con la nueva tasa de interés si la Argentina está... Si es tasa variable, sí, pero si no, no. Por lo ahora se no toma tengo las cifras, pero creo, si no me equivoco, que más de una tercera parte, no sé si me equivoco, no tengo los datos acá, pero si no me equivoco, entre el 35 y el 40% de la deuda está a tasa variable, ¿no? Eso se ha reducido, pero pongamos que una tercera parte de la deuda pública está contraída a tasa variable, con lo cual está expuesta, porque las previsiones internacionales son que las tasas a nivel mundial van a empezar a subir, porque esto viene de todo un movimiento operatorio que viene de la propia Reserva Federal de los Estados Unidos, donde se estima, todas las proyecciones dan, en principio, que la tasa gradualmente va a ir a subir, así que la Argentina, cuando vuelva al mercado internacional de capitales, va a tener una presión en alza de las tasas de interés. ¿Tu trabajo? Bueno, hay otros aspectos que le interesa leerlo está. Lo único que enfatizaba es que la idea eje de este trabajo es que existe un plan de ajuste encubierto, es decir, un plan de ajuste no declarado, que se está aplicando, que la inflación es un componente importante a favor del gobierno, porque en realidad el gobierno se beneficia más que lo que se perjudica con esa inflación. Siempre se ha dicho, es un argumento central de que la inflación actúa como un impuesto, es decir, va carcomiendo el valor. Por ende, la gran falsía que yo veo en los números estadísticos oficiales es que se miden en términos nominales y no en términos reales. ¿Qué significa esto? Cuando vos tenés un importe bruto, nominal, pero si a eso le descontás la inflación, tenés el importe real. Entonces acá todo este juego se da a través de un sutil mecanismo de baja de los gastos reales y aumento de los ingresos reales. ¿Por qué? Porque el gobierno mantiene actualizada su fuente recaudatoria, mientras que en cambio al dilatar gastos, entre ellos el retraso salarial, porque no nos olvidemos que los aumentos salariales no son recuperación del salario, van en línea con la inflación. Así que son compensación de la inflación, no son aumentos reales, porque si
si la inflación oficial del gobierno es 10.6, 10.8%, y el promedio de aumentos por paritaria está en el 23, 24 y en algunos casos más alto, bueno, esto sería el paraíso de los trabajadores del mundo, donde el salario real viene aumentando a más del doble de la inflación, y eso es perfectamente falso. Bueno, es el justificativo de campaña que hacen que hemos aumentado los salarios 700% y no están diciendo que la inflación aumentó 1000 y pico por ciento desde que asumieron hasta ahora. Ah, bueno, sí. Es la burda. Es un manejo bastante, digamos, irritante. Como el inglés, como todo, como este dólar. Que infantil, como es el eslogan de nos estamos desendeudando. No. Le estamos pagando privilegiadamente a los acreedores externos, pasándole el muerto a nuestros viejos, al sistema financiero interno, al cual no le vamos a poder pagar. Y entonces, cuando los clavamos a ellos, vamos a tener margen para poder tomar más deuda externa. Increíble. ¿No? A menos que el gobierno diga lo contrario, eso es lo que establece la hoja de ruta Vudú, y esto es lo que está ocurriendo, porque... ¿Pero Vudú es el que maneja la economía? No. La hoja de ruta la hizo ¿por qué? Porque le dije. No, a ver, yo le doy importancia a la hoja de ruta Vudú por un simple hecho. Firmó. No, porque él cuando asume, creo que fue en el 2008, lo plantea y lo enfatiza en varias conferencias de prensa. Nunca tuvo, que yo sepa, una formulación real. Hablar de hoja de ruta es como decir, plantearte, no es ningún secreto decir... Primero pagamos a los holdout, después arreglamos con el Club de París y después volvemos al mercado de capitales. Además, eso está íncito en el megacanje, porque el megacanje Kirchner-Labaña fue hecho para volver al mercado de capitales, con una contradicción mayúscula, que esa la señaló oportunamente Javier Lorenz de Córdoba, que dijo, pero era una contradicción la gestión de Labaña. Porque ¿cómo pensaba volver al mercado internacional de capitales cuando dejaba holdout por valor de 20.000 millones de dólares? Que ahora se redujeron a 11. Es decir, ¿cómo volvés si tu solución era volver al mercado de capitales, es decir, volver a tomar más deuda? ¿Cómo lo hacías dejando colgados acreedores que no quisieron aceptar la quita y que iban a hacer juicio al Estado? Estaba clavado, era de Maduro, de eso hasta que no se arreglara, el país tenía bloqueado. Así que esa contradicción mayúscula no tiene respuesta, porque es una torpeza infantil, ¿no? Pero además con una variante, que el megacanje fracasó. Esto es lo que nadie dice. Todos ponderan acerca del logro que fue el megacanje. Si no vayan a Nueva York con Griesa, a ver cómo fue ese megacanje, cómo fue la quita. Si me permitís un minuto, lo explico esto, porque este tema, que el primero que lo detectó y lo denunció en su momento fue Javier Lorenz. Pero esto es una lógica perfecta. ¿Por qué? Porque yo digo, el megacanje Kirchner-Labaña del 2005 fracasó porque vos haces una reestructuración de deuda para poder pagar la deuda. Bueno, a los 3 años no se podía pagar la deuda, no se podía pagar ni el capital ni los intereses. ¿Qué tuvo que empezar a hacer el gobierno? Primero, aumentar la presión tributaria. Sí. Por eso se echa mano a las retenciones del campo, de la soja, etc. ¿Qué tuvo que hacer después? Estatizar las AFJP. Las AFJP se estatizaron porque, como estaban ya empapeladas con títulos públicos, los bancos que controlaban las AFJP tenían una cartera de títulos inservibles. Entonces, cuando yo tengo una cartera de títulos que no voy a poder cobrar, más bien se la paso a un tercero, a un tonto que me agarre el paquete. Por eso el Estado siempre, el gobierno siempre juega de la casualidad como hijo bobo, ¿no? Se agarra a las AFJP cuando ya tenía más de la mitad de los fondos prestados al Estado y el Estado no se los podía pagar. Entonces eso vino al pelo a los bancos que controlaban las AFJP y también las compañías de seguro. Se desligaron de las AFJP en un momento oportuno, donde tenían empapelado un activo que no iban a cobrar y donde además tenían que empezar en forma creciente a atender los compromisos jubilatorios.
porque todos los sistemas jubilatorios funcionan bien en los primeros años, donde hay más recaudación que pagos. Después de 10 años, la cosa empieza a cambiar, entonces empieza a haber, entonces ahí el muerto se lo pasaron al Estado. Y eso es lo que explica la estatización. Lo que pasa es que el gobierno transforma o presenta sus concesiones, sus derrotas, las presenta como victoria. Claro. ¿No? Nosotros estatizamos las AFJP. Estatizaron las deudas de las AFJP. ¿Y para qué usaron los fondos de las AFJP? Para aumentar el financiamiento al Tesoro para que el Tesoro pueda pagar deuda. O sea, es todo una parada como ocurrió con la subprime, ¿te acordás? En Estados Unidos, que fue el boom del 2008, creo que fue cuando explotó la burbuja financiera. Sí. ¿Quién terminó pagando? Los jubilados. ¿Quién terminó pagando? El Estado. ¿Quién terminó pagando? El Estado, todos los ciudadanos. Y esto es más o menos lo mismo. Es que es una regla en el hijo de la boba es el Estado, pero el Estado somos nosotros. Y en realidad el Estado son los jubilados, son los salarios, etc. Vamos a hacer un corte, volvemos enseguida con Héctor Juliano y vamos a tocar otros temitas más políticos, de opinión, que bien vale la pena a esta altura de las circunstancias en la Argentina. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en 8910 con Héctor Juliano, desmenuzando todo este tema de la deuda pública, etcétera. Pero ahora vamos a ir a otros esquemas más reales del hoy, política, etcétera. Hasta tanto, Héctor, veníamos hablando de temas financieros, etcétera, de la deuda. Pero ¿cómo se refleja todo esto en el ambiente político que vemos ahora en la Argentina y en estas PASO, ¿no es cierto? ¿Cómo podés traducirla? Bueno, difícil sintetizar, pero lo trato de apretar en esta idea. Existe una correlación directa entre lo que pasa en materia de deuda y las decisiones políticas a nivel de gobierno. La deuda es un condicionante, lo digo siempre, es un condicionante total y absoluto de todas las decisiones de gobierno. Y el que no entiende esto no entiende nada de finanzas, de economía y de política. Que largue. Sí. Eso como partida. Ahora, dentro de esto, en lo inmediato, dentro de lo que es mi capacidad de análisis, porque hay temas que no se exceden, no sé cómo viene la mano, ni me dedico al tema político interno, pero sí hago una observación importante, que es esto. Nosotros ahora vivimos un interreño entre las PASO y las elecciones formales parlamentarias. Esta encuesta que le dicen, ¿no es cierto? Exacto. Yo defino estas PASO, ya lo hice la otra vez también. A mi juicio es una encuesta preelectoral compulsiva o forzosa. No tendría, no quiero entrar acá a hablar de eso, pero básicamente para mí es una contradicción. Las internas tienen que ser decididas por los afiliados de cada partido, pero no puede obligarse a la población. Todo el mundo votar a cualquiera. Además que eso distorsiona. Eso es romper con los partidos y las ideologías, supongo, porque va todo el mundo mezclado con todo. Sí, por eso, dejando por el momento de lado, porque no es mi tema el cuestionar o no la naturaleza de las PASO, pero lo cierto es que en la práctica constituyen una encuesta preelectoral forzosa, que actúa en favor del gobierno, porque el gobierno ya lo está mostrando desde el día siguiente. Una vez que tiene un retrato, un mapa electoral y ver los distritos más flojos, tiene 3 meses de tiempo para reforzar con demagogia, con proselitismo, con apoyo de fondos a los distritos donde fue electoralmente más débil. Y en esto también influye otro factor que yo llamo clave en esto, que es la división del electorado. Porque acá creo que hay una bordonización del tema. A mi juicio, sin entrar a hablar de las intencionalidades de cada uno, hoy en día, fíjate que Massa es el bordón de Cristina Kirchner, porque cumple una función parecida a la que fue Labaña, que fue el bordón de Néstor Kirchner, en el 2011. y al que en el 95 fue
Bordón como contraparte de Menem. Cumplen el rol funcional de dividirle la oposición. De tal manera que se crea la imagen de una oposición, lo que sería en realidad una pseudo-oposición, porque ver en la galería de opositores hoy a Massa, que fue titular del ANSES, hombre clave que lleva a Boudou a la cartera, donde todavía Boudou está, digamos, después de haber sido ministro de Economía, ahora como vicepresidente y dentro de la estructura de poder. Ver en la cartelera a Labaña, que fue ministro de Economía, a Lustó, caramba, es un rosario de gente. ¿Dónde están los opositores? No, hasta Cavallo. Hasta Cavallo, que en realidad el ex ministro Cavallo parece ser que calza esta candidatura porque es una maniobra desesperada para lograr impunidad, porque tiene pendiente el juicio oral por el megacanje delictivo que hizo en el 2001. Y como tiene la Cámara le está dilatando, no sé por qué motivo, la llamada juicio oral, da la casualidad que si resultara electo, gozaría de fueros parlamentarios para hacer. Pero dejando eso, pero digo, primero lo que pongo en duda es dónde está la verdadera oposición, porque todo el rosario de candidatos son gente que de una forma u otra ha pasado. Pero el tema importante que yo veo es, si el gobierno, dentro de la encerrona financiera fiscal que tiene, dentro de este peso de una inflación creciente que no baja por un inoperante control de precios, porque resulta que estamos viendo todos los días un discurso, una bravata del secretario de Comercio, pero más allá que nos gusten o no los métodos de Guillermo Moreno, ¿no? Yo soy el primero que estoy de acuerdo con que exista un sistema de control de precios. Pero este control de precios, que es totalmente inoperante, donde los empresarios se burlan del control de precios, es decir, ¿de qué sirve cacarear sobre un control de precios cuando la inflación sigue teniendo un ritmo, inflación Congreso y estimaciones confiables, del 24% anual? Y donde todos los precios suben. Es decir, se habla del autoritarismo de Moreno, cuando en realidad los empresarios están matando de risa con respecto a ese autoritarismo. Es para distraer la opinión pública. En consecuencia, lo mismo pasa con el tipo de cambio, es decir, ¿de qué vale defender un tipo de cambio oficial cuando en la práctica, aunque el mercado paralelo pueda ser mucho menor del que se estima, que eso puede darse o no, pero igual es el valor de referencia que se toma para las actualizaciones de precios? Entonces, con un mercado envilecido, donde cualquier excusa es válida para aumentar los precios, vivimos en un mecanismo de ficción donde los términos reales de la economía están dispares de los términos nominales. Entonces, hablamos de una inflación que no existe, hablamos de un logro inflacionario que no existe, incluso de guarismos de pobreza que se computan en base a la falsa inflación, y incluso de niveles de ocupación y desocupación, porque están inviciados así. La gran duda que yo tenía a nivel político es si el gobierno puede aguantar esta situación hasta octubre sin tener que tomar medidas más drásticas todavía. Es una impresión personal. Y creo que, nos guste o no nos guste, llega, que puede patear para adelante, porque en realidad nadie quiere desestabilizar al gobierno. Porque desde el punto de vista de un Estado que está batiendo récord de pago de la deuda pública, que está practicando un plan de ajuste fiscal encubierto para atenuar esos efectos, que está tolerando una inflación a costa de un retraso cambiario que sirve para pagar deuda, nadie en su sano juicio va a venir a desestabilizar al gobierno. Sin embargo, el debilitamiento del gobierno sí tiene una traducción práctica, que es que un gobierno más débil hace más concesiones. Y en consecuencia, el debilitamiento del gobierno sirve para obtener de ese gobierno mayores concesiones.
Quizás el paradigma de esto es el contrato YPF-Chevron. Es un paradigma de concesión. De la misma manera que mientras se declama con sectores de la economía como el sector bancario, todo el mundo dice, pero caramba, estamos hablando del sector bancario, etcétera, etcétera, pero es el sector de más alta rentabilidad en la Argentina. Así que a mí no me interesa la política declarativa del gobierno, me interesa la política fáctica, lo que realmente da. Desde ese punto de vista es que soy escéptico, porque las estructuras de poder económico-financiero son las que determinan políticas de Estado. Y el gobierno está vendiendo un discurso que va por un lado, mientras que la realidad, los hechos, va Víctor, por otro. Eso... la mayoría de los candidatos, ninguno toca tema de deuda externa, hablan de inflación, pocos hablan del 82% móvil, algunos hablan de otros temas, pero en realidad hablan como si fueran a ser presidentes. Sí. Y no hablan de los temas legislativos importantes como para hacer presión interna. Es un engaño, porque claro, en realidad estas elecciones no van a cambiar sustancialmente mucho. Es probable que logren la mayoría, es muy probable que la oposición, entre comillas, logre la mayoría. ¿Vos crees que va a cambiar en algo? ¿O no, el gobierno tiene esa habilidad de gato pardismo, de gato pardismo y de ave fénix, ¿no es cierto? Que pierde y se vuelve a recomponer. Sí, exacto. Pasó en el 2009. Primero y principal, es sabido que técnicamente la renovación de bancas no va a hacerle probablemente perder mucho terreno al gobierno, incluso puede mantener sus mayorías relativas parlamentarias, porque las bancas que están en juego aparentemente son más de la oposición que del propio gobierno. Además, en un gobierno presidencialista como el de la Argentina, una complicación del ámbito del Congreso puede sí entorpecerle algunas decisiones, pero no cambia, porque el gobierno está manejando por decreto y se lo está aprobando el mismo Congreso a través de los presupuestos. Y después, por una razón de fondo, la partidocracia es cómplice del gobierno. Salvo honrosas pero minoritarias excepciones, el sistema de partidos políticos mayoritarios apoya la política del gobierno y es cómplice del gobierno, por lo que mismo que vos decís. Ningún partido está planteando, ningún partido numeroso está planteando el cuestionamiento de la deuda pública, que es el principal cáncer que está carcomiendo la finanza del Estado. Hay dos que probablemente lo hagan, porque está Pino Solanas, que es uno de los que más... Pino Solanas es aquel que lo tomó como... En serio, creó una comisión, es decir, trató de mover lo interno, y ahí lo apuntaron a Mario Cafiero, Alejandro Hermosijos, etc. Pero no prospera porque son minoría. Bueno, habrá que ver si en el entorno que se sienta Pino Solanas, digo Pino Solanas porque creo que Momo Venegas también es proclive al cuestionamiento de la deuda. Pero, ¿cómo se puede entender una fórmula UNEN, donde está Pino Solanas con Elita Carrió, que no discute el tema de la deuda, con Terraño, con Lustó, es decir, con Gil Lavedra y Donda, es decir, como listas separadas dentro de una misma capa? ¿En qué puede Pino Solanas convencer a sus aliados en que el tema de la deuda es importante? ¿O es un tema que ya lo guardó en el cajón? Primero, honestamente no sé, no tengo autoridad para opinar de eso. Sé el discurso y la posición de Pino Solanas en particular, y es laudatoria en ese sentido. No sé el peso interno que él pueda tener dentro de la coalición, y esto va a depender de algo muy importante. De acá a octubre, si se instala, o por lo menos se lucha por instalar, temas como el de la deuda como materia de debate. Eso lo dice todo, es decir, si la deuda, la gran batalla es si la deuda se transforma o no en la Argentina en tema de debate, o se sigue escondiendo con la complicidad de la partidocracia. Por cómo viene la historia, no va a ser tema de debate. Es claro, hasta ahora no, es decir, por eso, más allá, lo insisto, más allá de meritorias pero minoritarias posturas personales, no veo hasta ahora en la dirigencia política, en la clase política en general, ni siquiera en la clase dirigente, sectores que
pese al perjuicio que sufren, quieran instalar este tema. Pueden hablarlo lo hablan, no, pero no quieren discutirlo. Es decir, es como una anécdota, se cuenta como una historia. La deuda se ha transformado en lo que es un gasto público estructural del Estado, un gasto público institucionalizado. La deuda no se discute, la deuda se acepta incondicionalmente, no hay corrupción para la deuda no es investigable. Así, los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles, pero los delitos permanentes que se siguen reproduciendo por cadena en materia de deuda, no. Es decir, hay todo un esquema montado y la traducción política de esto es que la partidocracia es cómplice de esto. Nosotros vivimos no en democracia, vivimos en partidocracia. Y vivimos dentro de un esquema donde el electoralismo está matando a la democracia. Y en consecuencia no se puede esperar de la clase política una reacción, porque la clase política existe porque adhiere al sistema. Si no adhiriera al sistema, no existiría como tal. Deberíamos replantear la democracia en Argentina. Y doy un ejemplo de alguien que conozco y que en esto lo pelea bien, que es Mario Cafiero, para poner un ejemplo, porque lo merece, es un poco que él ha tenido sus y le costó el silencio, porque lo silenciaron. Un tema rapidito, y quiero que me des tu opinión. Los bancos quieren sentarse con el gobierno a dialogar. ¿Qué crees que los bancos quieren dialogar con el gobierno? Bueno, hoy leía algo al respecto. En principio no lo sé, porque no sé qué es lo que... Además, porque hay una presión que quieren poner impuestos a las transacciones financieras. Pero sí, pero eso es medio confuso, porque, ojo con este tema, pues yo también en una época lo pensaba, pero después me aclararon cómo es. Ojo que el problema del gravamen a las transacciones financieras ya afecta a las empresas que hacen operaciones, las afecta a través del impuesto a las ganancias. Así que en definitiva la incidencia caería sobre las personas físicas. Y eso a mucha gente no le va a gustar, porque significa que de sus plazos fijos van a empezar a tener a determinado nivel deducciones. Esto es como el consumidor final. Están todos y termina pagando porque compra. Claro, ya lo han advertido y lo han advertido con fundamento diciendo, ojo con este tema. Por eso el llamado proyecto Recalde, que todavía no ha sido presentado, contemplaría que solo a niveles de plazos fijos muy elevados empezaría a jugar esto. Y a su vez dudan porque piensan que la capacidad, el nivel recaudatorio no va a ser tan alto. Entonces no cumpliría con su finalidad. Pero esta observación es importante porque en realidad el problema no es el gravamen a la renta financiera, sino el gravamen, a mi juicio, a la renta neta. Porque vos pones hoy un plazo fijo a 15, 16, 17% anual, ¿no? Pero esa tasa, que ¿eso no es impuesto a las ganancias? Nominalmente es elevada, es inferior a la inflación, así que son tasas negativas. Entonces, ¿qué ocurre? Si sobre esa tasa negativa que alguien, cualquiera sea su monto, aún un jubilado, pone para salvaguardar parte del valor de su dinero y lo está perdiendo porque la inflación aumenta el 24% y a él le están dando el 15 o el 14%, el depositante medio está perdiendo plata. Si todavía viene y le dice, usted es un especulador financiero y le vamos a poner una renta a eso, la gente se va a quedar mirando al espejo como un tonto diciendo, y entonces este era el gravamen a la actividad financiera, mientras que los bancos no van a sentir en forma directa ese impacto. Es importante porque no... Bueno, y volviendo al punto, rapidito, porque tenemos que irnos. ¿Qué crees que los bancos quieren conversar con el gobierno? No, honestamente no sé, se supone que los 3 puntos claves que están en danza con el negocio bancario son los niveles de disponibilidad o encaje, probablemente garantizar que el gobierno no suba los encajes sobre los depósitos,
nadie lo ha mencionado, así que esto es muy hipotético, ¿no? Sinceramente ¿El CEDIN no está metido en eso? Bueno, lo que ocurre es esto. Porque quieren darle ahora múltiples funciones. Bueno, eso sí es cierto. Como el gobierno necesitado de fondos está tratando de no tanto utilizar el CEDIN, sino el BADE, el título, no para el blanqueo de dinero, sino como lo que es un título de deuda pública para que los bancos eventualmente los bancos o inversores que no sean evasores también usen. Eso lo ha planteado ya el secretario Moreno, que dice, bueno, el BADE, que es un bono de deuda pública, se hace para ver si se puede obtener en el mercado local financiamiento en dólares para cubrir el agujero de vencimientos que sigue teniendo el gobierno. Entonces, la idea es habilitar no solamente a los evasores para que blanqueen dinero, sino que cualquier otro inversor pueda utilizar las mismas condiciones. Hasta ahora eso es lo que los percibo. Narcos, todo. Todos los narcos, lavado de dinero, todo. En realidad es claro, todo el lavado de dinero implica que ese dinero puede provenir de cualquier ámbito. Lo que pasa es que como se ha agitado tanto el hecho de que, es lógico, el que blanquea dinero no le preguntan el origen, pero queda fichado con respecto a que trae dinero en negro. Sinceramente es un tema donde no me atrevo a opinar porque... No, hay que opinar. Por lo menos dar una postura aunque no conozcamos. La opinión, del latín, ¿no? La opinión y el concepto de opinión es válido solamente para aquel que expresa su parecer en materias que son de su competencia. Aclaremos bien esto, por eso yo trato de delimitar. Los argentinos deberíamos cerrar la boca. Claro. Es que vos fíjate que esa es una tara institucional de los argentinos. El concepto de opinión, ojo, el concepto etimológico y filosófico de opinión, viene del concepto de la filosofía griega, es, una vez leía al respecto, es el parecer, lo que llamamos vulgarmente la opinión, de alguien en materia de su competencia. Si vos agarrás a un deportista o a un artista de televisión para preguntarle qué opina de la situación política. A Maradona se lo hacía, ¿qué opinaba de tantas cosas? ¿Qué opinaba? Y es que esa es una de las patologías de nuestra época. Yo por lo menos, por eso digo, me abstengo de opinar de lo que no sé o no tengo información. Hablo de lo que estudio. Héctor, mil gracias por haber estado acá en 8-9-10. Haber sido lo más claro posible para cubrir los temas. Muy claro, y te agradezco muchísimo. Vamos a seguir, porque aparte sos casi propietario de este canal. No. Así que, bueno, te vamos a tener pronto. Muchísimas gracias por haber estado. Al contrario, gracias por la invitación. Y a todos ustedes, bueno, el tema de deuda pública va a seguir siendo el tema que nadie quiere tocar, parece que es una brasa hirviendo, ¿no? Ningún político lo toca. Pero la realidad es que salió hoy en los diarios, ¿no? Uno de cada 4 chicos vive en situación precaria, insuficiente o pobreza. No quiero ni siquiera meterme en lo que son las villas, cómo han crecido, ni en la pobreza nacional, cómo ha crecido la población, ni cómo estamos importando y subsidiando y recibiendo cosas que antes producíamos y dejamos de producir y ahora los importamos. Todo este planteo que bien decía Héctor Juliano con relación al Bermejo, con relación a ciertas inversiones, las grandes inversiones pasan por una presión externa en la cual se controla el desarrollo de un país, ¿no? Para nosotros querer hacer algo tenemos que tener la venia de afuera, porque el dinero tiene que venir de afuera o porque si no estos temas de desarrollo se bloquean. Puede ser Chevron uno de los elementos que el gobierno toma. Y el gobierno lo toma porque en realidad, como bien habíamos planteado en otros programas, ¿qué es el modelo? ¿No? Y el modelo es el no modelo. El modelo es nada. El modelo tiene la vigencia del discurso circunstancial. Si Cristina Kirchner, la presidenta, dice algo, en la próxima presentación toma otra vigencia y lo anterior ya no vale.
es la desarticulación de algo. Tiene la vigencia y existe el modelo en base a medida que van funcionando. Ayer no había que juntarse con Chevron, hoy hay que juntarse con Chevron y nadie puede discutir porque el modelo no es como la doctrina peronista o como cualquier decálogo que pueda tener un movimiento nacional que dice no se puede hacer esto, nos comprometemos. No, acá no hay ningún compromiso. Acá es solamente de palabra. Entonces, hoy vale, mañana no vale, pasado puede volver a valer, es decir, de lo que conviene. No de lo que beneficia al país, sino de lo que le conviene a ellos para mantener el poder. Por lo tanto, ese poder, a través de manipulación de esa especie de modelo que nadie logra entender qué es y que lo único que engendró es más pobreza, más desabastecimiento, más angustia y más deuda, es lo que nos está claudicando. Y esta pobreza de los chicos, la pobreza de los jubilados, ¿no?, la democratización de la justicia, es todo un paquete que va en desmedro del nuestro. Pero que la clase política o las encuestas recientemente realizadas en la PASO no dan la solución a nada. Nadie propuso nada y no hay ideas de nada, ni nadie tiene convicción de nada. Entonces, lo único que hay es una puja de ocupar una banca para ver, no sé, después decidir qué van a hacer. Porque en realidad no están diciéndonos absolutamente nada fuera de palabras vacías. Inflación, seguridad, etcétera, pero que en realidad nadie entiende. Hasta el propio Domingo Cavallo, que tuvo la carabureza de presentarse en las elecciones de Córdoba, que gracias a Dios no lo votó nadie, decía que tenía el plan, ¿se acuerdan? Como las viejas campañas que tenía Domingo Felipe Cavallo, yo tengo un plan. Bueno, él tenía el plan para resolver el problema de la inflación. Ni quiero imaginarme lo que debe haber sido. Gracias a Dios, Dios en eso por lo menos es sabio. Nos ponen los menos malos. No dejan de ser malos, pero nos ponen los menos malos. Y cierra un poco como les pasaba a los sarracenos, ¿no? Pasamos tantas cosas malas, parece que viene un cachetazo atrás de otro y que no logramos levantar cabeza. Una oposición que no existe, un oficialismo que va en desmedro nuestro. Es decir, parece que no hay una puerta de salida. Seguramente el movimiento Segunda República o el proyecto Segunda República nos da algunas ideas, pero por lo menos eso, pero no hay. Y tenemos que contentarnos un poco como decían los sarracenos, cuando venían los árabes y los molían a palos. Y su frase era, Dios está con los malos cuando son más que los buenos. Nos vemos el próximo martes aquí en 8-9-10. Muchas gracias por acompañarnos.